Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como es costumbre vamos a hablar con José González, economista. Él se encuentra en Nueva York. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Encantado de estar en el programa. Señor José, la semana pasada, para empezar por el tema local, la semana pasada la empresa Petróleos de Venezuela anunció el pago de intereses de algunas de las deudas que tiene con Petrobonos. ¿Cómo se interpreta esto en los mercados ante algunos comentarios que se habían hecho de la posibilidad de que Venezuela cayera en un default este año? Positivamente, por supuesto. Los anuncios que ha hecho la compañía petrolera PDVSA en lo que va del año han sido bien recibidos por el mercado, que ha seguido manteniéndose positivo. Esta mañana abrió neutro en virtud de que los precios del petróleo tienden a mantenerse en los niveles actuales, que si bien no son los ideales, siguen siendo estables. El mercado mantiene el consenso de que son estables y los anuncios de PDVSA son positivos, sin duda. Ahora, además del tema del pago de los petrobonos, ¿qué expectativas hay respecto a la deuda venezolana en general? En general, la deuda venezolana ha adoptado un mejor perfil en virtud de que el consenso de los analistas desde Nueva York, en su mayoría, tiende a considerar que Venezuela va a cumplir con sus obligaciones, tanto por la voluntad de pago como la capacidad de pago. Hay bancos que siguen cuestionando esa capacidad de pago hacia el próximo año, pero ya no para este año. Las dinámicas económicas se han establecido, sabemos que las perspectivas de inflación y de escasez continúan siendo negativas, y continúa habiendo una expectativa de que haya algún tipo de anuncio a nivel del gobierno, especialmente en lo que se refiere al precio de la gasolina. Por lo tanto, todos aquellos temores que existían en términos de una cesación de pagos están difuminados en el corto plazo. ¿Cómo puede interpretarse esto toda vez que, como usted señala, los precios del petróleo no son los deseados? Sin embargo, no han descendido más, sino que se han mantenido en el nivel de los $50 por barril. Quisiera saber cómo se ve esta expectativa y por qué usted señala que para el próximo año sí podría haber dificultades en esto si el gobierno de Venezuela, como usted también señala, está en la idea de aumentar la gasolina y aumentar impuestos para poder, o aumentar recaudación de impuestos, para recaudar más fondos. La perspectiva en términos del precio del petróleo es que los términos de oferta y demanda a nivel global se están estabilizando. Hay una constante cesación, cierre de lo que se llaman de la perforación de los petróleos en los Estados Unidos y a nivel global, y eso está manteniendo los precios estables en la medida que la demanda sigue siendo constante y los inventarios no han aumentado. En la medida que el gobierno venezolano sigue implementando medidas como las que usted comenta, las perspectivas van a seguir siendo positivas. Sin embargo, las trabas se pueden dar en virtud de la continua presión en las importaciones en Venezuela del gasto social, que es lo que despierta las dudas de ciertos analistas en virtud de las obligaciones financieras que tiene la República y PDVSA en los próximos 2 años. Ahora yéndonos al terreno internacional, ¿cómo se interpreta el cambio de lo que es el equipo negociador de Grecia para el tema de lo que son en la eurozona y la fortaleza que está teniendo el dólar frente al euro? Hasta hace 2 semanas la perspectiva generalizada y casi mayoritaria era que la discusión sobre el problema griego no era si Grecia podía o no pagar su deuda, sino si entraba en una cesación de pagos en mayo, que es cuando vienen las obligaciones que tiene que satisfacer en términos internos en los fondos de pensiones y con el Fondo Monetario Internacional, sino si Grecia cesaba pagos podía permanecer o no en la Unión Europea. Sin embargo, a raíz de lo que sucedió el viernes en la reunión en Riga de los ministros del bloque europeo, que casi terminó, no a los golpes, pero sí a los insultos, el gobierno griego decidió modificar el equipo que está enfrentando el problema, retirando de alguna forma al ministro Varoufakis, el ministro de Economía de la negociación día a día, lo cual pareciera que está bajando la tensión. Ya la canciller Merkel de Alemania está en diálogo directo con el presidente Tsipras de Grecia, y hoy día amanecimos desde Nueva York con una perspectiva que probablemente podríamos llegar a un encuentro. La deuda griega y los mercados han mejorado, y los mercados hoy están bastante estables, un poquito abajo de los mercados norteamericanos, más en virtud de las dinámicas domésticas de los Estados Unidos que el frente internacional, que se ha tranquilizado en comparación a lo que fue hace unos 10 días.
Y respecto a lo que es Wall Street, se vio que la semana pasada lograron llegar a niveles de ganancia que no veían desde el año 2000. ¿Qué ha incidido en esto? Básicamente los resultados de las acciones tecnológicas. El Nasdaq pasó los niveles de los 5.000 puntos por primera vez desde que reventara la burbuja de los .com hacia el año 2000. Apple, que anuncia resultados hoy día, luego del cierre del mercado, con mucho entusiasmo en términos de sus productos, venta de teléfonos, especialmente en China, y el inicio de la venta de los relojes Apple, sobre los cuales hay mucha expectativa. El S&P manteniendo sus niveles actuales, los resultados en general de las compañías en esta nueva época, en esta nueva season, lo que se llama estación de resultados, han sido mejores de lo esperado. Tenemos reunión de la Reserva Federal esta semana, no se esperan mayores sorpresas, se sigue esperando que las tasas suban hacia septiembre y no en junio, y resultados de crecimiento de la economía norteamericana en el primer trimestre esperado a 1%, bastante bajito, pero por tratarse del invierno no tiende a alarmar a los operadores de mercado que esperan una recuperación de la economía norteamericana en los próximos 3 trimestres. Muchísimas gracias por habernos atendido la tarde de hoy. Será hasta el próximo lunes. Será José González, economista desde Nueva York.